Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Fisio Online. Ya me conocéis, soy Yolanda Romero, directora del Centro Marbella Fisio, y llevo dando clases de pilates individuales, colectivas, a grupos especiales como embarazada o esclerosis múltiple desde hace más de 10 años. ¿Quieres preparar conmigo una clase en la que mejorar tu coordinación? Te espero. Estamos tumbados boca arriba, las piernas abiertas a la anchura de las caderas, los pies separados aproximadamente 2,5 palmos entre el talón y el culete, la pelvis neutra, no dejamos el agujerito entre la espalda y la colchoneta. Inspiraremos cuando estemos quietos y soltaremos el aire con el ombligo hacia adentro y hacia arriba, cerrando suelo pélvico, apretando culete desde atrás en nuestras expiraciones. Doble mentón sin llegar a meterlo abajo, imagino que tengo aquí un huevo, alargo mi coronilla, elongación axial, hombros separados de las orejas, escápulas hacia atrás. En muchos libros y en muchos tutoriales encontraréis que las palmas van hacia abajo. Nosotros vamos a hacerlo casi siempre con los dedos mirando hacia la punta de los pies o hacia adelante, puesto que casi todos los pacientes tienen cabeza y hombro adelantado. Vamos a hacer ejercicios de calentamiento, empezando con los brazos para vuestra coordinación. Inspira y suelta. Muy sencillo, este no cuesta nada. Sube y baja un brazo y el otro. Si tienes un poco de dificultad en el movimiento de un brazo, por algún dolor, algún golpe, te puede ayudar. Ahora añadimos un movimiento más, ejercicio del molino. Sube, baja y cruza las aspas. No importa si no llegas hasta atrás del todo. Y cambiamos el sentido. Ahora el que baja sube, el que sube baja, el que iba por dentro va por fuera y al revés. Estos ejercicios, cuando tienes algún punto gatillo, alguna tensión en la zona de las escápulas, del pectoral, o tienes mucho dolor en el cuello y no lo puedes mover, te pueden ayudar. Perfecto. Ahora vamos a empezar con brazo y pierna. Scapula isolation, llevamos las escápulas bien atrás, las palmas de las manos se miran entre sí. Sube una pierna y baja. Vamos a hacer una abdominal, vamos a ir calentando poquito a poco. Inspira y suelta, sube y baja. Solo 6 repeticiones. Cuidado que la otra pierna no se mueva y tampoco los brazos. Cambio de pierna. Estoy contigo, respiro contigo. Y te veo, te corrijo. Una más. Venga, vamos a irlo aumentando en dificultad. Subo una, subo la otra, bajo una y bajo la otra. Van 3 más. Una última. Y ahora hacemos un ejercicio que se llama la hormiga invertida. A ver si habéis visto vosotros alguna hormiga que haga esto, yo no. Brazo, pierna contraria. Brazo, pierna contraria. Inspira y suelta. Cuidado aquí con no llevarte la cadera excesivamente hacia ti. En pilates, una de las posibles lesiones son la ascoitis, inflamación del tendón del psoas, principal flexor de cadera, precisamente porque estamos mucho tiempo con las rodillas arriba cuando hacemos abdominales y demás. Y cuanto más bajes, más implicarás al abdomen. Ya tú eliges a qué altura, pero no es cuestión de llegar más, sino de hacerlo correctamente. Baja despacito una pierna, la otra y los brazos. Vamos ahora a sentarnos. Vamos a hacerlo un poquito más intenso. Yo ya llevo varios días practicando
y veo que puedo perfectamente hacer estos ejercicios de coordinación. Vale, quiero relajar primero un poco mi espalda, movilizar sobre todo mi parte anterior del pecho, porque tengo algún dolor, alguna dorsalgia, alguna molestia, incluso en la parte alta del cuello, y voy a movilizar primero ahí. Y una vez que estoy ahí, voy a intentar coordinar con ejercicios un poquito más complejos. Vamos a hacer un abdominal en lo que se llama single leg stretch. Una pierna doblada, una pierna estirada. La mano va una a la rodilla y otra al tobillo. Inspira y suelta. Pero es que yo no puedo, porque tengo una lumbalgia, porque me agacho, porque tengo un dolor en la cadera. No hay problema, siempre hay niveles. Este mismo lo puedes hacer completamente tumbado. Entonces no trabajo el abdomen. Bueno, pues poco a poco irás subiendo la cabeza, siempre que eso no implique tensión en el cuello. Seguimos con ejercicios que ayudan a mejorar nuestra coordinación. Ejercicios que puedes utilizar en patologías neurológicas, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Hemos hecho muchos ejercicios de pilates y hay mucha evidencia científica sobre que este método va a mejorar el balance que llaman, el equilibrio, la coordinación, la fuerza. Por ejemplo, ejercicio a 4 patas, conocido como ejercicio de clap, muy utilizado en las escoliosis, especialmente en las que están compensadas, las más normales. Con una curva en un lado, pues estiraríamos el brazo contrario en función de la convexidad o la concavidad de la curva. Si no tengo nada o no soy consciente, porque hay muchos escolióticos que no lo saben, la gran mayoría, estiro brazo, pierna contraria. Y si no puedo, y si me caigo, y si no mantengo, pues hago solo la pierna, o incluso hago la pierna y el brazo, pero apoyo un poquito el pie. Elige la opción preferida y ve alternando. Mantén de 3 a 6 segundos, ombligo apretado, inspira mientras estás quieto, sueltas en movimiento y repite con control, cabeza a la misma altura de los hombros. Ya hemos hecho 2 a ambos lados, vamos a hacer 3 a cada lado. Empezaremos con 6-8 repeticiones y luego puedes ponerte el vídeo más veces y repetir más. De hecho, te pido en comentarios que nos digas si te apetece que hagamos algún vídeo de pilates para algún objetivo en concreto. Hasta aquí los vídeos de coordinación de hoy. No olvides ver nuestros ejercicios de estiramientos para el final de esta sesión. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.